Queridos estudiantes, los saludo con gusto. Vamos a empezar la explicación del módulo 2, actividad 2, entregable investigación, la carpeta de investigación, envíos en carpeta. Vamos a analizarla juntos. De primera mano, las instrucciones nos dice que nuestro trabajo tiene que tener una introducción, que es una breve descripción del tema carpeta de investigación. Para esto vas a investigar qué es una carpeta de investigación, obviamente en el sistema penal acusatorio adversarial. Tu desarrollo, el contenido de tu investigación respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué elementos debe de contener la carpeta de investigación al inicio del procedimiento? En su carácter de defensa, ¿de qué manera puedes aportar elementos para que formen parte de esa carpeta de investigación? ¿Cómo puede garantizar la integridad de la carpeta de investigación? Razón y justifique. Para contestar estas preguntas te explico lo siguiente. Este es el esquema del sistema penal. Tenemos la fase preliminar, que viene la noticia criminal, el auto de vinculación a proceso, la formulación de la imputación, el periodo judicial de investigación, la fase intermedia, que es formular la acusación, el auto de apertura a juicio oral, el juicio oral, que es el alegato de apertura y que va a llegar hasta la sentencia. En estos periodos, entre fase intermedia y juicio oral, es un periodo de preparación para nuestro juicio oral. Siguiente. Entonces, ¿qué es una carpeta de investigación? Va a ser la investigación informal que llevan a cabo el Ministerio Público, la Policía Investigadora y servicios periciales conforme al artículo 21 constitucional. En cuanto tengan noticia de un hecho delictuoso y de la probable comisión o participación en la comisión de ese hecho delictuoso, a fin de acudir ante el juez a formular imputación, que está conformada por un registro cronológico de las diligencias que se realizarán en el asunto. Tipos de carpeta de investigación. Aquí está justamente nuestra respuesta. En el sistema penal acusatorio se tienen dos tipos de carpeta de investigación. La carpeta de investigación sin detenido, que es la primera. Aquí se va a formular con, aquí está, repito, la respuesta a la pregunta. Noticia criminal, acuerdo de inicio, integración de la trilogía investigadora, constitución al lugar de los hechos, establecimiento de la primera teoría del caso, búsqueda de elementos de perfeccionamiento de la teoría del caso y un acuerdo de determinación. 2. Carpeta de investigación con el supuesto con detenido. Aquí tiene que llevar noticia criminal estando presente el indiciado, acuerdo de inicio, lectura de derechos, calificación preliminar de la detención, integración de la trilogía investigadora, constitución al lugar de los hechos, establecimiento de la primera teoría del caso, búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso, audiencia de conciliación en carpeta de investigación, acuerdo de determinación. ¿Qué es el hecho delictuoso? Primeramente, el cuerpo del delito, que este pertenece al sistema mixto, se integra por elementos objetivos y normativos del tipo penal y los subjetivos en el caso que los describa. Se argumentarán de manera desglosada y minuciosa, se debe acreditar plenamente, servirán para sustentar una sentencia, mientras que el hecho delictuoso pertenece al sistema acusatorio, se integra por elementos objetivos, subjetivos, normativos. La argumentación va a ser global. Solo se estima que no hay solo acreditación. Sirve para sustentar una investigación judicializada. Va a existir justamente en este cuerpo del delito un cambio de situación jurídica para iniciar el proceso jurisdiccional. Se genera la necesidad de argumentar sobre una probable responsabilidad y, por tanto, de un juicio de reproche. La variación debe ser sustentada por pruebas supervinientes, mientras que en el hecho delictuoso, la situación jurídica que produce es una certeza de cerrar la investigación en un tiempo determinado. Se argumenta una intervención del sujeto en el hecho, pero no existen argumentos para sustentar un juicio de reproche.
No existe la prueba superviniente. Carpeta de investigación sin detenido. ¿Qué es la noticia criminal? Puede ser recibida por el policía o por el MP, según el artículo 21, párrafo primero de la Constitución. Al momento de recibir la denuncia, debe llenar los siguientes formatos: formato de entrevista al denunciante, formato de reserva de datos personales, lectura de derechos a la víctima u ofendido. 2. Acuerdo de inicio. El acuerdo de inicio es un documento administrativo de control interno en la Procuraduría. No es necesario que la defensa tenga a la vista el acuerdo de inicio, ya que los datos obran dentro de la misma carpeta. Trilogía investigadora. La trilogía investigadora se integra tanto por el Ministerio Público, que es el investigador jurídico, la policía, que es el investigador fáctico, y los peritos, que es el investigador técnico. Constitución al lugar de los hechos, que se llama cadena de custodia, ley de autenticidad y ley de mismidad. Eliminación de fuentes de peligro, acordonamiento y aseguramiento de ese lugar de los hechos, llamado escena del crimen o escena de hallazgo. Análisis de escena de los hechos para búsqueda e identificación de indicios, identidad, estado original, levantamiento, aseguramiento y embalaje de los indicios, condiciones de recolección, embalaje, preservación y traslado. Preservación de los indicios, nombre e identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con los indicios. Se va a establecer una teoría del caso. La teoría del caso tiene 3 elementos a saber, como lo señalamos en el módulo. Teoría fáctica, que se trata de la narración cronológica de los hechos. Teoría probatoria, que es una enumeración de datos de prueba. Y la teoría jurídica, que es la hipótesis de derecho. Mientras que la teoría fáctica, existen 2 formas de argumentar un hecho: sistemática y cronológica. Debe ser una exposición corta, debe ser una exposición consecutiva, debe de ser una exposición continua, jamás dar por sobreentendido un planteamiento. Mientras que la teoría probatoria, que es importante diferenciar entre datos de prueba primarios, datos de prueba complementarios, relacionar cada dato de prueba primario con un dato de prueba complementario, ubicar el dato más fuerte al inicio y el dato más fuerte al final. La enunciación de los datos de prueba debe ser de manera enlistada, mientras que la teoría jurídica es el tipo penal básico, los elementos objetivo, subjetivo, dolo o culpa, los normativos, las formas de intervención delictiva y el grado de ejecución del hecho. Tenemos la búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso. Este consiste en la ubicación de nuevos datos de prueba, en su gran mayoría localizados en el lugar de hallazgo, siempre y cuando tengan relación con los hechos investigados y fortalezcan la línea de investigación planteada. El acuerdo de determinación puede ir en los siguientes sentidos: archivo definitivo, archivo provisional, criterios de oportunidad, solicitud para la formulación de la imputación. Aquí tenemos teoría fáctica, teoría probatoria, teoría jurídica, mientras tenemos archivo definitivo, archivo temporal, criterios de oportunidad y formulación de la imputación. Cada una, qué es lo que contiene y lo que no contiene. La carpeta de investigación con detenido. Detención, la providencia precautoria de la detención dada en flagrancia o en caso urgente. La flagrancia tiene su fundamento en el artículo 16, párrafo 5 de la Constitución. El caso urgente tiene su fundamento en el artículo 16, párrafo 6 de la Constitución. Flagrancia. Para que se dé la flagrancia debe cubrirse los siguientes requisitos: la existencia de un hecho delictuoso, que es el sujeto se ha detenido al momento de cometer el hecho o inmediatamente después con persecución material, que el sujeto se ha puesto inmediatamente a disposición del MP, que obre registro de detención. Caso urgente. El fundamento constitucional es el artículo 16, párrafo 6. El caso urgente consiste en una providencia precautoria que se da a través de una orden de detención. Sus requisitos son los siguientes: que se trate de un hecho delictuoso grave, que exista riesgo fundado de que el sujeto se pueda sustraer de la acción de la justicia, que por razón de la hora, lugar o circunstancia no se pueda acudir ante el juez de control para solicitar una orden de aprehensión.
Este formato de registro de detención tiene lo siguiente: nombre del detenido, apodo, media filiación, que es la descripción del sujeto, datos de localización del indiciado, fecha, lugar y hora en que se realiza la detención, circunstancias que motivaron la detención, nombre de los agentes quienes realizan la detención, cargo y adscripción, nombre de la autoridad ante quien se pondrá a disposición al detenido y tiempo aproximado de traslado. Lectura de derechos al indiciado. Derecho a que se le presuma su inocencia hasta que exista sentencia condenatoria en contra. Derecho a contar con un abogado defensor. A declarar o guardar silencio. Toda declaración deberá llevarse ante el juez y en presencia de su abogado defensor. A aportar datos de prueba para su defensa. Saber quién lo acusa y por qué lo acusa. A no estar incomunicado. La clasificación preliminar de detención. Aquí es que el MP, una vez que haya dado lectura de derechos, verificará que se cubran todos y cada uno de los elementos de la flagrancia del caso urgente o la flagrancia, si se considera que existen argumentos suficientes para sustentarlos ante un juez de control, elaborará un acuerdo de detención, flagrancia. Si se considera que existe una necesidad de una detención, elaborará un acuerdo de detención, caso urgente. Audiencia de conciliación se llevará a cabo ante el MP conciliador en los siguientes supuestos: que se trata de bienes jurídicos disponibles de carácter personal, lesiones no graves, prevalezca la voluntad de la víctima, que se persiguen a petición de parte ofendida, se deberá firmar ese acuerdo conciliatorio. Las consecuencias será concluir con la investigación. Y finalmente, eso es lo que se integra en nuestra carpeta de investigación. Dada esta explicación, ahora sí, tú puedes contestar de qué manera puedes aportar elementos como defensa, cómo puedes garantizar la integridad de la carpeta de investigación. Cualquier duda, comentario, quedo pendiente. Gracias.